Hola, somos los heurísticos y hoy vamos a ver prorrateo. Primero vamos a ver qué es el prorrateo, ¿sí? Básicamente el prorrateo es la distribución de una cifra en otras en forma proporcional, ¿sí? Tiene aplicaciones, bueno, en sociedades comerciales, ¿sí? Por ejemplo, en la distribución de utilidades, bueno, y otras situaciones similares, ¿sí? Que impliquen un reparto proporcional, ¿sí? Bien, antes de deducir la fórmula, vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo resolveríamos, por ejemplo, sin conocer las fórmulas conocidas o utilizadas para el prorrateo, ¿sí? Dice, Arturo aporta para un emprendimiento la suma de 200.000 pesos y su amigo Juan 150.000 pesos. Si el negocio generó ganancia por 40.000 pesos, ¿cuánto dinero le corresponde a cada uno? Bien, acá que obviamente uno dice, lo primero que tiende a decir es, bueno, si son dos en el emprendimiento y generó 40.000 pesos de ganancia, bueno, 20.000 para cada uno. Pero obviamente que no sería justo, ¿sí? Porque como vemos en el problema, Arturo puso más plata para el emprendimiento que Juan. Entonces, sería justo que la ganancia se reparta de forma proporcional a lo que cada uno puso, ¿sí? Y para eso se usa el prorrateo. Bien, pero a ver, ¿cómo haríamos nosotros para poder resolver este problema si no conozco las fórmulas de prorrateo, etcétera? Bien, podemos arrancar primero proponiendo lo siguiente. Yo sé que... Esperen que cambio la... A ver ahí. Ahí está. Bien, yo sé que si yo sumo lo que cada uno puso para el emprendimiento, me da 350.000 pesos. Y esto me representa el 100%, ¿sí? De la inversión para el emprendimiento. Bien, entonces, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué porcentaje equivale lo que cada uno puso para el emprendimiento? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver lo de Arturo, por ejemplo. Y usando una regla de tres simple. Entonces yo digo, bueno, a ver, si 350.000 pesos es mi 100%, 200.000 pesos, que es lo que puso Arturo, ¿qué valor es? Y bueno, de acá saco que 200.000 por 100 sobre 350.000 pesos, esto me termina dando un 57,14%. Bien, entonces, esto es el porcentaje que representa la inversión de Arturo. Bueno, y a ver, rápidamente, si a esto, al 100%, le descuento lo que puso Arturo, como en este caso son dos nada más, esto me da 42,86, que esto va a ser el porcentaje que puso Juan. ¿Sí? Entonces, rápidamente haciendo una regla de tres simple, pudimos deducir qué porcentaje del total representa el aporte de cada uno. ¿Sí? Bien. Siguiendo con esto, ahora vamos a ver entonces, bueno, cuánta plata le correspondía a cada uno, ¿sí? Y bueno, más o menos ya deducimos un poco en qué se va a basar esto. Bueno, a ver, lo que hay que hacer ahora es, bueno, si Arturo puso el 57,14% de toda la inversión para el emprendimiento, es justo y, ¿sí? Que de los 40.000 de ganancia, él reciba el 57,14%. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a decir que 40.000 pesos es mi 100%, ¿sí? Es toda la ganancia. Y bueno, vamos a averiguar entonces cuánto es el 57,14%, que esto dijimos que era lo que le corresponde a Arturo, en este caso, ¿sí? Bien, bueno, esto va a ser X. Entonces vamos a hacer la cuenta, 57,14 por 40.000
sobre 100. Y esto me da 22.856 pesos. Entonces, esto es lo que le correspondería de la ganancia a Arturo, ¿sí? Bueno, haciendo la resta, o sea, 40.000, que es el total de ganancia, menos lo que le dimos, lo que le corresponde a Arturo, esto me da 17.144 y esto entonces es lo que le correspondería a Juan. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Y fíjense que lo pudimos realizar usando una regla de 3 simple, ¿sí? Deduciendo un par de cosas y usando regla de 3 simple. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es deducir, o sea, apoyándonos un poco en esto también, deducir las fórmulas de prorrateo. Bien, vamos a empezar a deducir las fórmulas de prorrateo, ¿sí? Mejor dicho, la fórmula de prorrateo, ¿sí? Es una sola. Bien, primero que teníamos, bueno, primero, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es, bueno, en este caso teníamos a Arturo y Juan, ¿no? Dos personas. Y lo que aportó cada uno, o sea, el primer dato que teníamos era lo que aporta cada uno, ¿sí? Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, x1 Arturo, en el ejemplo, ¿no? x2 era Juan. Entonces, si yo quiero saber el total de lo que se aportó para el emprendimiento, tengo que hacer, bueno, x1 más x2, ¿sí? Y esto me va a dar un xi, vamos a llamar, ¿sí? General, que va a ser el total de aporte, ¿sí? ¿Sí? O mejor dicho, del aporte, ¿sí? O sea, de toda la inversión, por así decirlo, bueno, el total es sumando lo que aportó cada uno de los socios. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa si yo tengo más socios? ¿Sí? No sé, son 10 personas, o son 20, o son 100 personas, o es una mega empresa con, no sé. Bueno, digo, mientras más socios tenga va a ser toda esa suma. Quiere decir que este XI, ¿sí? Yo me lo voy a conseguir haciendo la suma de todos los socios, por así decirlo, ¿sí? O sea, desde I partiendo de 1, o sea, el primer socio, hasta un N, hasta una N cantidad de socios, ¿sí? Entonces esto va a ser, bueno, x1 más x2 más x3 más, ¿sí? Y así hasta un xn, y esto me va a dar el total del aporte, ¿sí? Entonces, la sumatoria del aporte de cada uno de los socios me da el total del aporte, ¿sí? Bien, y acá tenemos lo primero que vamos a usar. Bien, ¿cómo calculábamos ahora? Vamos con otra parte. Vamos a calcular ahora cómo era el porcentaje de cada socio, ¿sí? A ver, ¿yo qué hacía? Yo tenía, por ejemplo, el total del aporte, ¿sí? O sea, esta sumatoria era el total del aporte, era mi 100%, ¿sí? Bien. Y el x1, x2, ¿no? O sea, vamos a llamar un xj, ¿sí? Porque xy es el total de lo aportado, ¿sí? Pero vamos a llamar un xj, donde j es cada uno del socio. Bueno, esto era, ¿sí? Lo que aportó cada uno. En el caso del ejemplo, por ejemplo, Arturo decía que aportó, ¿sí? A ver, vamos a volver para atrás. Acá. No, acá. Bien. Había aportado 200.000 Arturo, ¿sí? Entonces, XJ era lo que va a ser lo que aporta cada socio en términos de plata, ¿no? Bien. Entonces, si yo, digamos, hago esta cuenta, que es lo que habíamos hecho en el ejemplo, ¿no? ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar XJ por el 100%
dividido la sumatoria, ¿sí?, de lo que aportó cada uno, que era el total de aporte. Bien, esto es el X, ¿no?, que averiguamos. Bueno, a esto lo vamos a llamar IJ. IJ va a ser entonces XJ por el 100% sobre la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de XY. ¿Sí? Entonces, a ver, volvamos. Este sería el segundo dato. Bien. ¿Qué es XJ? ¿Sí? Bueno, XJ es lo que aportó, ¿sí?, lo que aportó el socio J, ¿sí? O sea, un determinado socio, ¿sí? En términos de plata, ¿sí?, lo que aportó. Y bueno, esto de abajo, la sumatoria de esta era el total de aporte. Total de aportes, ¿sí? O sea, el total de la suma de todo lo que aportó cada uno, ¿sí? Bien. Y esto me va a dar el IJ, que es el porcentaje del aporte del socio J, vamos a llamar, ¿sí? Es decir, yo tengo una determinada persona y yo digo, bueno, esta persona aportó tanto. Bueno, ¿cómo sé yo qué porcentaje representa eso que aportó del total? Bueno, haciendo esto, ¿sí? O sea, lo que aportó ese socio por 100 dividido el total de aportes que viene de la fórmula esta de la sumatoria de lo que aportó cada uno, ¿sí? Bien, esto entonces deducimos esta formulita de acá. Bien, siguiente formulita o dato que necesitamos es la ganancia total, ¿no? Que va a salir de lo mismo. A ver, vamos a llamar que, por ejemplo, un socio 1 tuvo esta ganancia. Esperen, vamos a poner con otro color. Sí, vamos a poner con celeste. Perdón, vamos a escribir con blanco. Que un socio 1 tuvo una determinada ganancia, ¿no? De acuerdo proporcional al porcentaje que aportó. Más la ganancia de otro socio, ¿no? De la cantidad de socios que tenga. Y deduciendo de la misma forma que deducimos la XY, que era el total de lo aportado, podemos deducir entonces que la sumatoria de todas las ganancias, ¿sí?, también desde 1 a la cantidad de socios que cada, o sea, de lo que ganó cada uno proporcional a lo que aportó. Bueno, esto me da el total de ganancia, ¿sí? O sea, la sumatoria esta, ¿no? De Z ahí. Me da el total de ganancia, o sea, esto es total de ganancia. Básicamente es sumar la ganancia de cada socio, ¿sí? O sea, lo que cada socio ganó proporcional a lo que aportó. Bueno, cuando sumo todo me da el total de ganancia que tuvo ese emprendimiento. ¿Se entiende? Bien. Y bueno, y así como antes deducimos el total de aporte, pudimos deducir, ¿sí?, el porcentaje del socio, o sea, de aporte del socio, de determinado socio. Ahora vamos a ver la ganancia de un determinado socio, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a deducir? Bueno, a ver, ¿cómo habíamos hecho para ver la ganancia? Habíamos dicho, en el ejemplo anterior teníamos que el total de ganancia, es decir, la sumatoria de n igual a 1 de z1, este era el total de ganancia, era mi 100%, ¿sí? Y que el IJ, I sub J, que ¿qué era el I sub J? Como vimos acá, era el porcentaje que aportó ese socio. Entonces, ese IJ, que es un porcentaje, me va a dar, vamos a llamar X como incógnita, ¿no? Ahora después le vamos a cambiar la letra. Pero bueno, me va a dar la cantidad en plata de ganancia de ese socio, ¿sí? Bueno, y acá me quedaría que entonces el X va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta n de Z1, ¿sí?, que era el total de la ganancia, por el IJ, que es ese porcentaje de ganancia que recibió el cliente, el socio, perdón, sobre 100%. ¿Sí? Bien. A esto vamos a llamarlo ZJ, ¿sí?, así como hicimos con el I.
Entonces, ZJ va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de Z sub I por IJ sobre 100%. Y esta sería la tercera formulita dato que nos sirve, ¿no? Entonces, vamos a darle qué es cada cosa. Bueno, ZJ va a ser el total de ganancia, ¿sí? Del socio J. Del socio J. ¿Bien? Bueno, y esto ya lo sabemos. Del IJ, sí, lo habíamos visto anteriormente. El IJ era el porcentaje de aporte del socio. Y esta sumatoria de ZI son el total de la ganancia, ¿sí? Bien, y ahora para terminar deduciendo la fórmula de prorrateo, vamos a agarrar esta misma fórmula última, ¿sí? Primero vamos a volver a escribirla. Acá está escrita de nuevo. Y vamos a reemplazar ahora IJ por la fórmula IJ, ¿sí? Fíjense, por esta que está acá, ¿no? Esta de acá, la que está en rojo. Por esta formulita, XJ por 100% sobre la sumatoria de XY, ¿sí? Vamos a hacer eso entonces. Entonces, ZJ va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 a N de ZI por, vamos a reemplazar acá IJ. IJ, ¿quién era? Era XJ por 100% sobre la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de XY por 1 sobre 100%, que sería este 100% dividido de acá abajo, de abajo del IJ, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que tengo esto, digo, puedo agarrar y decir, bueno, este 100, ¿no? Se simplifica. Entonces me termina quedando que ZJ es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de ZI por XJ, ¿sí? Por este que está acá, sobre la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de XY, ¿sí? Y esta que está acá, ¿sí? Es la fórmula de prorrateo. De prorrateo. Bien, volvamos a repasar qué es cada cosa, ¿sí? El ZJ era la ganancia del socio J, ¿sí? De un determinado socio. La sumatoria de ZI, ¿sí? La sumatoria de ZI era el total de ganancias. Total de ganancias. XJ, ¿sí? XJ era lo que aportó el socio J. Y la sumatoria de XY, ¿sí? Era el total del aporte, ¿sí? O el aporte total, ¿sí? Bien, ahora que tenemos ya la fórmula, vamos a volver a hacer el ejercicio del principio, pero utilizando la fórmula. Bien, tenemos el problema nuevamente y vamos a calcular usando la fórmula de prorrateo, obviamente, ¿no? Bien. Primero, vamos a llamar a ZJ Arturo, ¿sí? O sea, en este caso el socio J va a ser Arturo, entonces vamos a calcular en función de él, ¿sí? Bien, ¿quién sería la sumatoria de ZI? Habíamos dicho que la sumatoria de ZI era el total de ganancia. ¿Y cuánto dice acá? Que se generó ganancia por 40.000, dice. Entonces, 40.000 va a ser la sumatoria de ZI. Bien, ahora, ¿quién es XY? ¿Sí? Perdón, XJ en realidad, en este caso. Dijimos que era lo que aportaba el socio J, en este caso lo que aportó Arturo entonces. ¿Y cuánto dice que aportó Arturo?
Dice, aporta para un emprendimiento la suma de 200.000 pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Y la sumatoria de X y habíamos dicho que era el total del aporte. Entonces, ¿cuál es el total del aporte? Bueno, era la suma de los aportes de cada uno. Y en este caso, como son dos socios, era 200.000 que aportaba Arturo más 150.000 que aporta Juan. Me da 350.000 pesos. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a la fórmula, ya tenemos todos los datos, ¿sí? O sea, ZJ, que en este caso va a ser Arturo, va a ser la sumatoria de ZI, que en este caso es 400.000, perdón, 40.000 pesos, ¿sí? Ese es el total de ganancia. Por XJ, que es lo que aportó, en este caso Arturo. Entonces, por 200.000 dividido 350.000, que es la sumatoria de X y, o sea, el total del aporte. Entonces, ZJ va a ser 22.857 con 14.29, ¿sí? Bien, fijémonos que cuando hicimos por medio de la regla de 3 simple, ¿sí? Nos dio 22.856, ¿sí? Pasa que, a ver, uno redondea ahí porque obviamente cuando uno calcula el porcentaje, ¿no? Por la regla de 3 simples, uno redondea decimales, ¿sí? Porque capaz que te da el porcentaje, no sé, 57,3754, o sea, te dan varios decimales, entonces uno redondea. Y al redondear esos decimales, obviamente en el tema de la plata, bueno, te va a dar una diferencia de 1 peso, 2 pesos, te puede dar un poco de diferencia, ¿sí? En cambio, con la fórmula de prorrateo me da exactamente cuánta es la plata que tiene que llevarse, en este caso, Arturo, ¿sí? Como ganancia, ¿sí? Bueno, y después queda como tarea para ustedes hacer digamos, con la fórmula de prorrateo, la ganancia que debería recibir, en este caso, Juan, ¿sí? Que podemos usar la fórmula para que nos dé exacto también. O directamente, bueno, de los 40.000, que es la ganancia total, le restamos esto que nos dio la ganancia de Arturo y también te da lo de Juan, ¿sí? Bien, espero que les haya servido el video y cualquier consulta la dejan en la caja de comentarios.